en este espacio, en nuestro segundo bloque, ya con Miriam Duarte, columnista de Plural. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con qué tema hoy, Miriam? Y mira, vamos a hacer como una suerte de amalgama o de resumen de varios temas que tocamos en el transcurso del año, no solamente yo, sino los colegas Jorge Ríos y Nicolás Andorno también, acorde a las temáticas que ellos trabajan habitualmente. Y bueno, tomé esta decisión en realidad porque me parece insoslayable tocar el tema relativo a los niveles de violencia de género que se registraron en nuestra provincia la semana pasada. Si bien hablamos un montón de veces y sabemos que la violencia está instalada en distintos órdenes, no solamente la violencia de género, distintas formas de vínculos, de tratos violentos, de comunicación violenta en muchos órdenes, la verdad que los niveles de violencia van en aumento y es preocupante. Pero en materia específica, de materia de violencia de género, hacía muchos años yo no escuchaba hechos de la gravedad que se registraron la semana pasada en Misiones. El último caso que registraba de semejante gravedad... Además, ¿cómo? Y muy parecidos, además. Muy parecidos, y eso es lo que me preocupa. La última vez que escuché un caso parecido, pero era otro contexto completamente, era un señor, creo que era de la zona de Corpus, si no recuerdo, que asesinó a su esposa en el monte. Para eso llevó a sus hijos a presenciar la situación, a ver cómo él enterraba a la mujer, que fue dramático en ese momento, fue un caso muy tremendo por la afectación que tuvieron esos niños después, ¿no? Y desde ese caso yo no había escuchado ninguno del nivel de gravedad que tienen, de violencia extrema sí, un señor en El Dorado que agredió con un machete, produciéndole a la señora varios cortes en la cabeza, en los pulmones, hablamos de violencia extrema, pero no con esta modalidad que tiene que ver con la tortura sistemática. Y esto es lo que me preocupa, porque estamos hablando de dos casos donde la forma de práctica que llevaron adelante tiene que ver con la intimidación, con la tortura psicológica principalmente, pero además con métodos de tortura, ¿no? Específicamente el caso que se registró en la zona del Alto Paraná, hablamos de métodos de tortura concretos que requieren en general un cierto entrenamiento. En Garuapé. ¿No? En Garuapé, sí. Así que un poco la preocupación está dada por un lado, una preocupación general que hay para las personas que trabajamos por ahí en educación y la incidencia que tienen los medios de comunicación y particularmente los medios digitales en el aumento, en este increyendo que tiene la violencia en todos los niveles, en todos los órdenes y en todo tipo de relaciones sociales. Pero que bueno, en este tipo de circunstancias, la verdad que la preocupación pasa por de dónde sale la información para ejecutar de una manera tan metódica, tan sistemática la tortura, ¿no? Es decir, llevar a la víctima hasta el borde de la muerte, sostener la vida, rescatándola para volver a torturarla. La verdad es que esos son métodos muy sistemáticos y me parece muy alarmante. Así que bueno, un poco la idea era indagar un poco en qué pasa con nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos en este momento una sociedad que viene siendo influenciada, digo, por estos medios de comunicación, por los medios digitales. No sabemos hasta qué punto eso incide, porque bueno, son fenómenos que tienen realmente pocos años de vigencia. Vamos a ver las consecuencias de eso quizás en 1 o 2 décadas. Pero algunos de esos efectos ya se ven y los podemos ver en la violencia que se ejerce en la infancia y la adolescencia, la cantidad de casos de suicidios y de intentos de suicidios de niños y adolescentes que están basados, digamos, en tratos violentos a través de esos medios de comunicación. Pero bueno, eso va teniendo su secuela, digamos, su seguimiento en cuanto a un estudio sistemático que nos permita el día de mañana, cuando las consecuencias del hoy ya estén instaladas. Hablamos muchas veces de que cuando la violencia ocurre, si bien el Estado tiene que estar para asistir, para tomar la denuncia, para detener al agresor, para acompañar a la víctima, la violencia ya cumplió su efecto, ¿no? El efecto sobre todo desde el punto de vista psicológico, que tiene que ver con una afectación de la que es muy difícil escapar el resto de la vida. Sobre todo en nuestra provincia, que como digo siempre, sigue teniendo el 90% de su matrícula de psicólogos en la ciudad de Posadas, donde muchísima gente no tiene una posibilidad de pedir ayuda en salud mental y si lo pudiera hacer no tiene a quién ni dónde.
Entonces, esto es una problemática que considero muy preocupante, por eso también me pareció importante abordarlo desde el punto de vista de la salud mental, pensando qué es lo que puede provocar, digo, más allá del chiste, más allá de la broma pesada, del bullying, de la agresión o de los grupos que agreden a otra persona, que lo toman casi en chiste como si fuera una pavada, al hecho puntual de tener una persona totalmente sometida, someterla a distintos tipos de tortura, en un caso obligar a esa persona a cavar su propia tumba y enterrarla viva, y en otro caso someterla a múltiples tipos de vejaciones durante varios días, introduciéndole un trapo húmedo en el cuello, en la garganta, hasta que se asfixiaba, cuando se desmayaba, la despertaba con agua helada para volver a agredirla. Esto no es lo mismo, ¿no? En el sistema de medios digital uno de alguna manera tiene la sensación de que no interviene de manera directa porque no tiene contacto con quién va a ser la víctima, que de acuerdo al estado de salud mental de esa víctima le va a repercutir en su salud, en su vida, en su propia autoestima de una manera distinta. Cuando tenés una persona enfrente tuyo totalmente sometida, vulnerada, y seguís ejerciendo por una clara necesidad de demostración de ejercicio del poder, porque no hay otra cosa ahí, estamos hablando ya de un cuadro de salud mental muy preocupante, que además tuvo acceso a las metodologías para llevar adelante este tipo de aberraciones, ¿no? En este caso, concretamente, ya estamos hablando de personas con perfil psicopático, lo cual realmente me llamó mucho la atención. Yo actualmente me pregunto, ¿no? Y sobre todo hablando de personas detenidas, privadas de libertad por razones de violencia, por distintas formas de violencia, no solamente de género, y cuáles son las causas que llevan, digamos, a que las personas sean tan violentas o se expresen, se comuniquen con otros seres humanos de manera violenta. Y creo, bueno, ya lo hemos hablado varias veces también, lo que tiene que ver con la formación de los varones, ¿no? El hecho de mostrar la masculinidad a través de la violencia, a través de la fuerza física, a través de la insensibilidad, de manifestar externamente insensibilidad, un tema que ha trabajado mucho Jorge Ríos en relación a las nuevas masculinidades, ¿no? A cómo una persona construye su identidad más preocupado por la imagen que tienen sus congéneres de por sí cómo mismo, lo ven, claro. Claro, que de la forma de vínculos que construyen su propia vida, ¿no? Y por otro lado, a lo largo del año yo abordé en varias ocasiones las temáticas relativas a políticas de cuidado, ¿no? Políticas de cuidado para la primera infancia, para los adultos mayores y para personas con discapacidad. Y me parece importante remarcar esto porque en cuanto a los estudios que hay respecto a la psicopatía, de lo poco que se sabe, porque es muy complejo, es que hay algunos factores que son hereditarios y otros factores tienen que ver con esa crianza durante la primera infancia, los cuidados durante el embarazo, durante la primera infancia, la posibilidad o no de construir vínculos de apego de un niño que está desprotegido, que vive violencia, ni hablar si sufre abuso sexual, y que son niños que si hasta los 3 años, esto digamos, he leído a autores del campo de la psiquiatría que hablan de esto, que bueno, que si hasta los 3 años el niño no ha logrado construir un vínculo de apego con adultos a su alrededor, esto es, el niño para crecer sanamente y poder construir su personalidad debe referenciarse en otras personas, por eso es tan importante el rol de crianza, y tienen que haber en su vida por lo menos 5 adultos estables, es decir, las 5 personas que saben quiénes son, que son estables, que saben a quién recurrir, que saben para qué está cada uno en su entorno. Y muchas veces esto no pasa, cuando los niños son abandonados, cuando son maltratados. Abandonado quiere decir un niño que llora todo el tiempo y nadie lo atiende. Un niño cuando es pequeño, que no tiene otra manera de expresarse y no recibe atención durante mucho tiempo mientras está sufriendo, mientras le duele algo, mientras tiene hambre. Esto genera ya problemas en su psiquis que se van a ver en la vida adulta. Nosotros a su vez tenemos una provincia en la que insistentemente el vicepresidente primero de la legislatura insiste en la proporción de población joven que tiene la provincia de Misiones. Entonces me parece que estos casos tan graves que hemos vivido la semana pasada, que hemos tenido que enterarnos, porque quizás hayan habido algunos que no hemos sabido también, eso es lo otro preocupante, ¿no?
Me parece que se convierte casi en una necesidad imperiosa trabajar en un programa de educación para, sobre todo, los adolescentes que son padres y madres a temprana edad, que engendran niños que vienen al mundo voluntariamente o no. Esos niños van a venir al mundo y su evolución adulta va a ser la que determine el cuidado en esa primera infancia. Y por lo tanto la importancia de desarrollar programas concretos de políticas de cuidado para la primera infancia enmarcados en un paradigma de salud mental, ¿no? Esto como indispensable para... Tremendo desafío, ¿eh? Tremendo desafío, pero honestamente creo que es lo único real, concreto y tangible que el Estado como tal puede hacer para prevenir de manera futura las situaciones de violencia. Una persona que tiene afectada su psiquis a tal manera, de tal modo, digamos, va a tener una o va a tener 1000 víctimas, porque en algún momento puede caer preso, pero a lo mejor no. A lo mejor tuvo muchísimas... Estoy absolutamente convencida que estos dos agresores tuvieron muchas víctimas antes. Probablemente nunca hayan sido denunciados antes por el pánico que le tenían esas víctimas. Llegaron a estas situaciones extremas para ser denunciados. Y como hablaba con un psicólogo de Oberá una vez... Gente joven, Miriam. Gente muy joven. Gente muy joven. Como hablaba con un psicólogo en Oberá, el Estado provee, digamos, el psicólogo a las víctimas. Y a veces les toca tener que trabajar con 5 víctimas del mismo agresor. Y con el agresor no trabaja nadie. Entonces, primero necesitamos educar, digamos, a quienes son progenitores y van a tener que cumplir vínculos, roles, digamos, de cuidado, de crianza en niños pequeños, por un lado, y por otro lado, cuáles son los roles que puede ejercer de manera concreta el Estado para establecer una presencia en esa franja etaria que nos permita trabajar de manera preventiva en la salud mental general de la población a futuro, ¿no? Para no tener que lamentar más, por lo menos desde el punto de vista de la crianza, de los cuidados de los primeros 3 años de vida. Quedarán seguramente las otras opciones y posibilidades que tienen que ver con las cuestiones hereditarias. Las enfermedades de salud mental tienen mucha incidencia de ese tipo, pero por lo menos en lo que el Estado pueda asumir esa responsabilidad me parece que es indispensable hacerlo, es urgente. ¿Dónde preocupa estos temas? ¿Dónde preocupan? ¿Dónde impactan? Mirá, a mí no me queda muy claro. Esa pregunta que me haces es una pregunta compleja que estaría bueno... Yo haría un estudio para indagar al respecto, porque no he escuchado demasiadas expresiones al respecto, ni la preocupación, ni la Parece que pasara nomás, claro, y bueno, es parte de, no pasa nada. De nuestro día a día. Esto es lo que me preocupa mucho. No pasa nada en ninguna parte de ningún espacio, ni institucional, ni organizacional, y me parece muy preocupante. Y sobre todo, teniendo una realidad como esta, tan difícil, tan dolorosa, ¿qué opciones nos planteamos para poder enfrentar esa problemática? Si no la vemos, no la discutimos, no la ponemos sobre la mesa, ¿qué tipo de opciones le vamos a plantear a quién para poder encarar este tipo de problemas? Insisto que aún con la incidencia de los medios digitales, tenemos que estudiar sus consecuencias. Estamos hablando de esta población joven, ya con la psiquis dañada, siendo capaz de tener este tipo de actos psicopáticos, además sumamente influenciado por medios de comunicación digitales que no podemos controlar. ¿Cuál puede ser la consecuencia de eso si no tomamos una decisión, digamos, como Estado, me parece que debe ser ahora mismo? Temas para seguir, ¿eh? Muchísimo. Gracias, Miriam. A vos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.